Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. El cardenal Farrell esta mañana, 21 de abril del año 2025, dedicaba unas palabras en tono oficial y en tono muy melodramático, anunciando en poco más de un minuto y medio la muerte oficial del mal llamado Papa Francisco, el antipapa Francisco, el usurpador del trono petrino, al que ha calificado como obispo de Roma. Ha dicho que ha vuelto a la casa del Padre. Bueno, eso de que ha vuelto a la casa del Padre es muy gratuito de su parte. Ni que fuera santo, ¿verdad? Ni que hubiera muerto en olor de santidad para decir que ha vuelto a la casa del Padre. ¿Cómo que ha vuelto a la casa del Padre? Como mucho habrá ido, si es que ha ido, que yo lo dudo mucho, porque la Virgen lo calificó de injusto y los injustos no son bienvenidos en la casa del Padre, salvo que se arrepientan y rectifiquen y se conviertan. Y este personaje, lamentablemente, no se ha arrepentido públicamente, no ha dado ninguna muestra de arrepentimiento. Nosotros se lo hemos pedido en más de una ocasión que rectificara, que se arrepintiera, pero no lo ha hecho. El cardenal Farrell lo ha presentado como un ejemplo de vida, de entregada, de fidelidad al Evangelio y demás, en una vida totalmente entregada al servicio de Dios y de su Iglesia, falso de toda falsedad. Él a quien ha servido es a la anti-iglesia de la masonería eclesiástica. Esta es la realidad. Y no hay que esconder la realidad. Él es un masón al servicio de la masonería eclesiástica, de la anti-iglesia, del anti-evangelio. Esa es la realidad. Todo lo demás son mentiras, engaños, teatro, confusión. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Lo venimos diciendo, la impostura está institucionalizada. Se ha entronizado la impostura, el engaño, la mentira, el teatro, la falsedad. Esto lo hemos contado en nuestro último libro, UNBE 2025, ahí lo tenéis. Lo publicamos justamente el día 13 de marzo de este año 2025, justo hace 40 días, porque 40 días son los que han pasado desde que se cumplieran 12 años de la usurpación del trono petrino el pasado 13 de marzo, justo el día en que nosotros presentábamos este libro en PDF gratuito en el canal Arturo Periodista Católico, en Telegram, gratuito en PDF y a la venta al precio más bajo posible en Amazon. Un libro que recoge todo lo que es nuestro trabajo de investigación de estas mariofanías de UNBE, donde Nuestra Señora, la Virgen pura dolorosa, nos blinda frente a todos estos engaños del misterio de iniquidad, que usurpó la sede petrina, que dio un golpe de estado al Papa Benedicto XVI, que llevamos nosotros ya casi 6 años en YouTube dando la cara para defender la verdad, defender al papado y a la Iglesia frente a estos usurpadores y engañadores que no tienen escrúpulos en mentir y en teatralizar lo que quiera que sea, con tal de llevar adelante una agenda, que no es una agenda cualquiera, es una agenda del nuevo orden mundial, porque los dos alfiles van de la mano. Ayer mismo, Klaus Schwab, el fundador, presidente del foro de Davos, renunciaba a su puesto, también con 88 años, como Bergoglio. Los dos alfiles, el político y el religioso, llevan adelante una agenda. ¿Ha muerto realmente Bergoglio o no ha muerto? Bueno, la noticia oficial es que sí, que ha muerto.
Nosotros nos lo tomamos como que sí, pues si te lo dicen, pues bueno, pues nos lo creemos. Lo que sabemos es que una vez muerto no se aparecerá a nadie. Esto lo dijo la Virgen Pura Dolorosa refiriéndose a este personaje injusto. Así lo definió ella, así nos advirtió de muchas formas que no era papa y así nos situó en el contexto que estamos viviendo de la última prueba de la Iglesia católica, la última, el 675 del Catecismo, impostura religiosa, engaño, falsedad, apariencia de verdad, pero mentira. Esto es lo que tenemos en el Vaticano y ha habido, como digo, 12 años para definirse, para entender la realidad. Dios ha tenido paciencia, pero muchos, la inmensa mayoría en la Iglesia Católica, han decidido mirar para otro lado, aceptar el oficialismo, la mentira oficial, creerse que Bergoglio era el Papa Francisco, creer que Benedicto había renunciado válidamente, había renunciado al munus, cosa que nunca ha hecho. Y por eso él retuvo la gracia de Estado, por eso hemos visto que Bergoglio nunca ha tenido gracia de Estado en absoluto, no podía confirmar en la verdad, no podía confirmar en la fe de la Iglesia Católica, solamente en la confusión y en todo tipo pues, de engaños, de mentiras y en el pecado, en definitiva, hasta el punto de oficializar el pecado con Amoris Laetitia y la interpretación llevada a magisterio de los obispos argentinos con fiducia supplicans y con muchos otros momentos de muchas maneras. La realidad es que ahora se abre un proceso que veremos qué es lo que pasa. Una nueva etapa en esta última prueba de la Iglesia. Una nueva etapa que se abre. ¿Qué pasará? Habrá cardenales que darán la cara de los poquitos de Benedicto XVI y Juan Pablo II. Ahora, ya por fin, una vez que murió Benedicto, porque antes de la muerte de Benedicto, pues tenía la excusa, la coartada de decir no podemos decir nada, vamos a esperar, porque vive Benedicto XVI, no somos quien para hablar mientras vive el verdadero Papa, pero muere Benedicto XVI a finales, el 31 de diciembre del 22, 24, 25, ya han pasado casi 2 años y medio y ningún cardenal ha dicho esta boca es mía, absolutamente nada. Desde Italia dicen algunos que quizás haya ahora sí algún cardenal que levante la voz y que públicamente digan que se desvinculan de esta mentira oficial del papado de Bergoglio y que no se pueden sumar a un cónclave que será nuevamente nulo, el cónclave que se nos avecina. Entonces lo que tenemos que saber los católicos son unas ideas básicas. La principal es que el cónclave que va a haber ahora será nulo, nulo de pleno derecho porque Bergoglio nombró a algunos cardenales, la mayoría en esta ocasión, que bueno, pues que no son verdaderos cardenales, porque él no tenía realmente como antipapa esa capacidad para hacerlo, solamente en apariencia. Entonces esto es lo principal que tenemos que tener claro. ¿Qué más puede ocurrir? Que se reúnan estos poquitos cardenales de Benedicto XVI, Juan Pablo II y hagan una declaración pública desmarcándose, bueno, ya veremos. No sabemos. Y si lo hacen y ellos eligen al verdadero sucesor de Benedicto XVI, pues tendríamos que tener algún tipo de prueba del cielo que nos confirmara que no se trata tampoco de un engaño de la masonería eclesiástica, porque ya, repito, estamos viviendo esta última prueba que lo que se caracteriza fundamentalmente es por el engaño, por la simulación, por la farsa, por el teatro. Esto es lo que hay que tener en cuenta, esta es la realidad. De hecho, el anticristo, si por algo se va a caracterizar, es por venir como falso solucionador cuando la humanidad se encuentre en una verdadera situación dramática y tremenda. Bueno, pues lo que nos toca a nosotros es rezar. Básicamente es rezar, estar atentos, no distraernos con aquellos que todavía no tienen las ideas claras. Es muy triste que todavía haya tantísimos católicos y comunicadores, sacerdotes y seglares que siguen en el oficialismo del falso Papa Francisco, siguen pensando que la solución es que haya un nuevo cónclave y que venga un mejor Papa, pero es que eso es absurdo, eso es no entender nada, eso es autoengañarse. Así que lo que nos toca a nosotros es tener esta idea fundamental clara. Apoyarnos en la Virgen es lo fundamental, porque el que no se apoye en la Virgen pues se va a dejar engañar, al final va a engañarse con el misterio de iniquidad y a partir de ahí estar atentos a los acontecimientos. ¿Qué pueda pasar en los próximos días? Si sale esto que os digo, alguna resistencia con algún cardenal fiel que explique por qué hasta la fecha no han dado la cara
Y si eso no ocurre, pues Dios tendrá alguna solución. Dios no va a dejar indefinidamente a la Iglesia a su suerte, tomado el timón por los enemigos de la Iglesia. Es evidente que eso no va a ocurrir indefinidamente. Esto tiene un término, esto tiene un límite. Tiene un límite. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Hola Arturo, bueno, este vídeo es improvisadísimo. Día 21 de abril, el día en el que nos han dicho que se ha muerto Bergoglio. Bergoglio o su doble. Mi opinión personal es que esto forma parte de la maniobra que la masonería eclesiástica comenzó con el ingreso hospitalario en el Hospital Gemelli, y después de 45 días, pues ya colaba el hecho de que Bergoglio apareciese con otro aspecto, otra voz, otra apariencia, y han elegido el primer día de la octava de Pascua pues para tratar de robarle la gloria a Dios y que el protagonista sea este falso papa. Bueno, ¿qué podemos decir? Muchísimas cosas, pero como tenemos que ir al grano y además no me he preparado absolutamente nada, no tengo nada por escrito, pues a ver, ideas fundamentales. El próximo cónclave que se celebrará, si no sucede nada raro, será un cónclave nulo, porque Bergoglio, que no tenía ninguna autoridad espiritual, ha nombrado cardenales que participarán en ese cónclave. Importante esta idea también. La Santísima Virgen no ha dicho nada sobre el sustituto o sustitutos de Bergoglio. Y eso nos tiene que servir para que nosotros pensemos que ella ya lo ha dicho todo, Bergoglio fue el fruto del segundo cambio, y lo que suceda entre Bergoglio y el falso profeta, o la bestia de la tierra, la segunda bestia apocalíptica, pues nosotros estaremos pendientes, bueno, porque es como en el ejemplo del ajedrez, el rival también juega y tenemos que ver los movimientos que hace, pero nosotros tenemos que cifrar nuestros esfuerzos en lo que es la línea virtuosa papal, que es la que conecta a Benedicto con Pedro Romano, y estamos en ese intervalo ahora, en el cual la Virgen es la capitana también aquí en la tierra. Entonces, este que elijan puede ser el primero, el segundo o el tercer sustituto de Bergoglio. En el libro Umbe 2025, que justo se publicó 40 días antes de la noticia luctuosa de hoy, bueno, luctuosa o tragicómica, pero en fin, pues hemos tratado con profusión todas estas variantes, estas variables que se pueden dar. ¿Qué más podemos decir? Bueno, hoy es obligado recordar la profecía de la Virgen sobre Bergoglio. Este papa, después de muerto, no se aparecerá a nadie. El primer uso de esa profecía es que no será el falso profeta. El segundo uso es que si tratan de engañarnos y decir que ha resucitado, pues que no nos lo creamos. Y el tercero es que si alguien lo viera posteriormente, pues tal vez fuera cierto. Porque yo creo que tendrían pactado con Bergoglio decir, mira, te quitas de en medio en esta fecha, ponemos a otro, tú estás ya amortizado y seguimos con el carnaval. Ahora, ya lo hemos dicho, aquellos que decían que Bergoglio ya era el falso profeta tienen un problema, no saben cómo salir del atolladero. Además, se apropian de una profecía de Ana Catalina Emmerich sobre el falso profeta para aplicársela a Bergoglio por si dicen que ha resucitado. Remitimos al libro porque ahí está de forma bastante completa explicado todo esto. Estamos en el inicio de una nueva fase, eso seguro. Aquí no suceden las cosas para que las cosas de este calado, para que todo siga igual. En apariencia tal vez sí, pero esto es señal de que la masonería eclesiástica está pisando el acelerador. Hoy mismo además ha dimitido
este otro elemento del bando enemigo, Klaus Schwab. Y bueno, pues ahora muchos, como carecen de esta interpretación escatológica, pues lo tratan de analizar todo desde el punto de vista de la noticia, de la actualidad, del calendario humano, pero no podemos perder de vista lo importante. Lo importante no es que nos digan que Bergoglio ha muerto hoy o que hace unos meses resultase reelegido Donald Trump. Eso no es lo importante. Lo importante es que desde la Semana Santa del año 2020 el mundo entró en un proceso de irreversibilidad. Otro hecho importante es que no tenemos papa desde hace 2 años y pico, y que la Santísima Virgen ha demostrado que sus palabras se van a seguir cumpliendo todas. Las profecías que no son condicionadas se van a cumplir absolutamente todas, y cada vez queda menos tiempo para que las condicionadas no se cumplan. Por ejemplo, si no se nos hace más caso, es que ya estamos viendo que cada vez se le hace menos caso a Dios, a su palabra, cada vez hay más faltas de fe que acarrearán la miseria de la tierra. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, pues nada, lo que siempre ha funcionado, tener caridad, misericordia, paciencia, oración, pedir el don de consejo para saber cuándo hablar, con qué palabras, ante qué audiencia, en qué términos, cuándo callar. Y bueno, darle gracias a Dios por que nosotros pues hemos sabido en un momento dado corresponder a esa gracia, y por eso creemos que hemos hecho los deberes a tiempo, lo suficientemente bien a tiempo hasta este momento. Ya después del aviso, cuando sea, llegará otra fase diferente. La mayoría de la gente, pues desgraciadamente, quien no haya querido ver después de estos 12 años, ahora menos todavía, porque ahora ya se van a dejar arrastrar por la noticia, la emoción, la curiosidad, el dato y el oficialismo, por supuesto. Recordemos que el misterio de iniquidad tiene 3 armas poderosísimas: la falsa obediencia, el miedo y la mentira, y todo aquel que de verdad, no se ponga en manos de la Santísima Virgen, que es la medianera más que nunca entre Dios y los hombres para esta época, y confíe en ella, pues no va a saber zafarse de esos lazos y se terminará amando más a sí mismo que a la verdad, cosa que quien ya no haya resuelto sobre quién es Bergoglio ha demostrado que se ama más a sí mismo que a la verdad y va por mal camino. Así que, bueno, pues esto es lo que podemos decir. Yo creo, y ya para terminar, que es que los malos, como se conocen las profecías, pues tienen cierto margen de maniobra para actuar de forma que parezcan fallidas. Las profecías de la Virgen, y luego hay mucha confusión. ¿El Bergoglio o el Papa tiene que venir de Rusia para que se produzca el aviso? ¿El milagro será en un día par? Yo recomiendo, por favor, que esas profecías secundarias se desestimen, porque hay que quedarse con las principales, las que no son condicionadas, las de la Virgen, en apariciones comprobadas, no solamente las de Umbe, sino el resto: Akita, Peña Blanca, Ámsterdam, Trefontane. Tienen una potencia, Prado Nuevo, esas profecías enormes. San Nicolás de los Arroyos, donde ella reiteradamente dice que es el arca de salvación, y de ahí no salirnos. Bueno, pues nada, a disfrutar de la resurrección del Señor, que es el auténtico protagonista, y seguiremos en contacto. Tenemos que hacer un par de cositas más y Dios dirá. Gracias. Bueno, pues todo esto nos indica que estamos cada vez más cerca del aviso. El aviso va a marcar un antes y un después, y hasta que eso llega tenemos que cuidarnos, ante todo cuidarnos con la oración y con la no distracción, la no contaminación con los que se dedican a confundir. Somos como David contra Goliat, la inmensa mayoría ya sabemos lo que piensa. Pones las televisiones y estos son unas loas a este personaje constantes. Ahora te lo van a vender como un santo súbito, poco más o menos, cuando él se ha convertido en un gran destructor, clarísimamente un destructor de la Iglesia, de su moral, de su doctrina. Ha vaciado a la doctrina de la Iglesia, ha revolucionado absolutamente todo, la moral y todo. Bueno, pues las cosas son sencillas dentro de todo. Lo que nos queda es esperar en el Señor y nada más. Nada más. Realmente nosotros todo lo que teníamos que decir lo hemos dicho en el libro, lo hemos dicho con tiempo. Gracias a Dios la Virgen siempre va por delante, la Virgen nos previene, la Virgen nos acompaña en este tiempo de prueba, en este tiempo de orfandad, porque el verdadero Papa Benedicto XVI murió. Pues la Virgen nos ha estado acompañando y nosotros, con su ayuda y sus mensajes, estamos bien pertrechados para estar
blindados frente a todos los engaños del misterio de iniquidad. Toca confiar y toca orar y permanecer firmes en la fe y fieles, sin dejarnos arrastrar por ningún tipo de engaño de este oficialismo, que claro, cuenta con una inmensa mayoría. Por eso el Señor habla de pequeño resto fiel. Pequeño no, pequeñísimo. Nosotros tenemos que pedir la gracia de ser dignos de poder formar parte de ese pequeño resto fiel. Que Dios nos lo conceda. Poco más, no es necesario decir mucho más porque todo lo que teníamos que decir lo hemos dicho en el canal, gracias a Dios, por la gracia y la misericordia de Dios en estos casi ya 6 años, 5 años y medio, y en estos 2 libros que hemos publicado sobre UNBE 2025 y UNBE 101 preguntas y respuestas, el primero en octubre del año 23, el segundo el 13 de marzo de este año 2025, justo 40 días antes de que dieran la noticia oficial de la muerte de este personaje disfrazado de Papa Jorge Mario Bergoglio, el Papa 9 veces reprobado por la Virgen en UNBE y que por eso hemos entendido clarísimamente, tal y como ella nos lo ha dicho, que no era realmente Papa, sin capacidad para bendecir en el nombre de Dios a los fieles, injusto, hombre violento que pagará por su pena. Ya Bergoglio, si es cierto, como dicen oficialmente, que se ha muerto, se habrá encontrado con esa luz que le habrá juzgado. Esa luz que le habrá juzgado y, bueno, pues le habrá puesto en su sitio lo que le corresponda. Así que nada más, señores, yo no recomiendo rezar por Bergoglio directamente, lo hemos dicho hasta la saciedad, lo explicamos en el libro, en UNBE 2025, está explicado que directamente no se debe rezar por este personaje para evitar vincularte espiritualmente a él. Se puede rezar en general, sí, por la conversión de los masones o por lo que sea, por todos los que hayan muerto en el día de hoy o vayan a morir, eso sí, en general sí. Eso lo hacemos en el canal de oración, todos los días pedimos por los que van a morir. Así que hoy lo habremos hecho, pero de manera general, de manera directa, desaconsejamos profundamente el vincularnos a este personaje. En fin, ha muerto un enemigo de la Iglesia y los enemigos de la Iglesia siguen en comandita, los dos alfiles, el político y el religioso, en una agenda, porque lo que ellos tienen es una agenda. Ahí ha pasado ese avión. Una agenda tienen. Y la tratan de poner en práctica, pero lo que no saben o no quieren saber es que es Dios, el que es el Señor de la historia, y por más que quieran destruir a la Iglesia o llevar adelante sus planes, solamente lo hacen en la medida en que Dios lo permite en su sabiduría infinita. Sí, sabiduría infinita, sin duda. Así que estemos tranquilos y confiando en el Señor, que el Señor lo tiene todo controlado, está todo en sus manos, y solamente serán confundidos aquellos que no amen la verdad que les podía haber salvado, y entonces, eso sí, entrarán en una confusión, por no haber amado la verdad. La verdad es que Bergoglio no ha sido papa, nunca ha sido papa, y estamos en la última prueba de la Iglesia de la impostura religiosa. Que el Señor nos conceda la gracia de mantenernos fieles y firmes en la fe, y todo se andará, todo se andará. El Señor viene, está próxima su segunda venida, está próximo los acontecimientos últimos y finales. El Señor viene en su segunda venida con el aviso como primera fase de la parusía. Preparémonos para el aviso y lo demás se nos dará por añadidura. Las fases las iremos pasando, como Dios nos conceda, que así sea. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.